Muy buenas tardes, amable auditorio, muchachos que están viendo esta clase. Sean bienvenidos a su clase de Aspel COE. Bien, pues sin más preámbulos, pues vamos a comenzar. Espero que todos se encuentren bien. Como ya explicamos en clases pasadas, ¿qué es un CFDI? Quedó claro que factura no es precisamente CFDI, sino que las facturas son uno de los 6 tipos de CFDI, ¿ok? Y que CFDI significa Certificado Fiscal Digital por Internet. Y quedamos en que es un archivo electrónico que se envía al SAT, ¿ok? Bien, pero este archivo que lleva una información específica que el SAT solicitó y que, como ya mencionamos, es exclusiva para el SAT, no es para los clientes. Este archivo electrónico que va en un formato, es un archivo de tipo XML, ¿okay? Es para el SAT, ¿okay? No es precisamente para los clientes. A los clientes se les manda con la intención de que corroboren de que sí se generó la factura, en el caso de la factura, o sí se generó el CFDI, y que ese CFDI electrónico ese es el original, ¿ok? Pero resulta que esta información que se va al SAT no es nada más poner la información de pum, ahí se va. Sí, ya mencionamos que el SAT especificó y dijo, señores, yo quiero esta información así, así y así. El SAT fue el que nos entregó un formato específico de cómo debe de ir esa información dentro del archivo XML. ¿Ok? Y que ahorita pues se hicieron los cambios, ahorita estamos precisamente en plena fase de reacomodo porque el SAT modificó la información que va en ese archivo y ahora debe llevar más información de la que llevaba antes. Y estos se llaman formatos y ahorita estamos en el formato 4.0, ese formato 4.0 que es el que estamos integrando ahorita y que a partir del 1 de enero del próximo año ya es completamente obligatorio que todos lo utilicemos. Pero resulta que esta información, ¿quién la pone? ¿Ok? ¿Y cómo se pone? Bueno, esta información la colocan los programas que utilizamos para generar los FD, ya sea los programas con los que vendemos, con los que hacemos los comprobantes, con los que hacemos las nóminas, etcétera. Y esos programas acomodan esa información que solicitó el SAT. Pero eso no es suficiente para tener un XML. Para tener ese XML, esta información debe de ser validada. ¿Validada en qué sentido? Bueno, pues es información que corresponde a información que ya tiene el SAT. Por ejemplo, ahorita en este instante, en la situación de la nueva versión 4.0, el SAT solicitó que el nombre o razón social que se utiliza en un CFDI, y más que nada en las facturas, porque fíjense que esto todo se originó por las facturas, por las ventas, por los chanchullos que se hacían en todo esto, ¿ok? Pero el SAT solicitó que el nombre del causante debe ser idéntico al que está registrado en el SAT. ¿Sí? Idéntico. El RFC también debe ser el mismo, el código postal, el régimen fiscal, eso es de lo nuevo que solicitó. ¿Ok? Entre otra información que pidió informar qué tipo de CFDI, si era de ingreso, de egreso, de transporte, etcétera. ¿Ok? Llevar que si los impuestos, que si la tasa de impuesto, que si el importe, que es su total, etcétera, todo esto, que si la tasa del IVA, que si el código de la moneda, etcétera, todo esto. Se tiene que validar, se tiene que checar, se tiene que verificar que realmente sea la información correcta. ¿Ok? Entonces, cuando empezó la facturación electrónica, que el SAT empezó a tomar los controles, entonces se decía que
este tipo de documentos, el CFD, antes era el CFD, nada más llegabas a CFD, que era el Certificado Fiscal Digital, se le pone una marca para indicar que ya fue validado y eso, ese sello, es un sello bidimensional que lleva, es lo que conocemos como el timbre, el timbrado. ¿Okay? Y para que un CFDI vaya timbrado, tiene que pasar por una rigurosa inspección de validación. ¿Se imaginan ustedes que el SAT se pusiera a validar todos y cada uno de los distintos CFDIs que se generan en el país? No, pues el SAT no se daría abasto nunca. Entonces, para esto, el SAT está haciendo uso de empresas que le ayudan a validar esta información. Esas empresas se llaman PAC, PACs, son los PACs. ¿Y qué cosa es un PAC? Un PAC significa proveedor autorizado de certificación. Eso es lo que significa PAC. ¿Okay? Y la función de este proveedor es validar bajo las normas, bajo las reglas que estableció el SAT, que la información de los causantes sea correcta. Entonces, para esto, cada uno de nosotros, cuando vamos a generar un CFDI, necesitamos el servicio de un PAC. ¿Okay? Entonces, nosotros no le decimos a Hacienda, mira, aquí está mi CFDI, valídamelo y tímbramelo. No. El timbrado, en primer lugar, significa la autorización por parte del SAT de decir tu información si está correcta. Y entonces se le asigna un folio fiscal, que el timbrado es en lo que consiste, asignar un folio fiscal que identifica que la información ya está validada. Ese folio fiscal lo asigna el SAT y es lo que nosotros le llamamos el timbrado. Ese timbrado o ese folio no tiene ningún costo por parte del SAT. Muchos me han reclamado y dicen, ¿cómo es que no tiene costo? Claro, si yo estoy pagando un peso, unos 50, sí, ya sé, yo también lo estoy pagando. Pero lo que pagamos, en primer lugar, el costo del timbrado no se lo pagamos al SAT. El costo del timbrado se lo estamos pagando al PAC. Y ese costo no es por el timbre, el costo es por el servicio de validar nuestra información y de enviarle nuestros archivos al SAT. Sí, señores. Si ustedes piensan que cada causante al efectuar o generar un CFDI le manda directamente al SAT el archivo XML, están equivocados. El archivo XML lo valida, lo genera y lo timbra un PAC. Y el PAC es el que se encarga de regresarnos a nosotros nuestro archivo XML ya timbrado para que nosotros estemos enterados de que nuestro movimiento, nuestro CFDI ya está válido. Pero al mismo tiempo, el PAC lo que hace es enviárselo al SAT. ¿Okay? Entonces, los proveedores autorizados de certificación, o sea, los PACs, son los que envían todos los XML que generan sus clientes. ¿Por qué sus clientes? Porque si yo quiero o necesito timbrar un CFDI, necesito contratar, a fuerzas necesito contratar los servicios de un PAC. Hay una forma de ahorrarse el pago del PAC. Si estamos hablando, por ejemplo, de facturas, ustedes se pueden meter directamente a la página del SAT. Y el SAT tiene un módulo específico donde se pueden generar facturas. Y entonces el SAT, ahí sí, el SAT valida directamente los movimientos que se están generando y timbra el CFDI para regresar a nuestro archivo ya validado. Y como ya no hay un PAC de por medio, pues entonces, perdón, no tenemos que pagar nada. Solamente en ese caso es como no nos costaría
el timbrado. Pero si nosotros estamos utilizando los servicios de un PAC, definitivamente tenemos que pagar ese servicio. Ahora, aquí entre paréntesis también les menciono lo siguiente. Porque me ha tocado casos de ver a personas, empresas que están elaborando sus movimientos, que más que nada es sobre la facturación, ¿no? El grueso del CFDI es sobre la facturación. Por eso es que se confunde mucho el hecho de decir que las facturas son los CFDIs, ¿no? Sí, ya quedamos, que una factura es uno de los 6 tipos de CFDI, ¿no? Pero como la facturación es lo que más se está moviendo, entonces nos enfocamos precisamente en esa situación, ¿no? Entonces luego hay usuarios que dicen, oye, es que yo hice una factura. La estoy cancelando, pero todavía no tengo respuesta. ¿Por qué? Si ya la hice desde hace 2 horas. Sí, pero resulta que el PAC no recibe la información, la valida y la timbrea y se la manda inmediatamente al SAT. No es uno por uno. El PAC lo que hace es recabar un determinado número de XML y cuando ya tiene varios, así como un bonche, ¿no? Así, cuando ya tiene un bonche que ellos determinan qué cantidad de archivos ya tienen listos, ¡pum! Lo mandan en blocks al SAT. Y entonces pueden pasar 1 o 2 o hasta 3 días en que se le envíe la información. Por esa razón es que hay reglas, por ejemplo, de timbrado. Cuando se genera un archivo de CFDI y esperamos que se timbre, dependiendo de ciertas reglas, ¿no? Cantidades, etcétera, pueden pasar hasta 72 horas para que nosotros podamos validar que nuestro XML ya fue autorizado. ¿Ok? Hasta 72 horas. Porque son los lapsos que ocurren entre los PACs y el SAT. ¿Ok? Entonces, que quede bien claro, es una triangulación. El causante está supeditado al servicio del PAC. Y el PAC es el intermediario entre nosotros los causantes y el SAT. ¿Ok? El servicio de tributación. ¿Ok? Entonces, que quede bien claro esto entonces, que es un SAT. Ahora, la pregunta podría ser, ¿cualquiera puede ser PAC? Un PAC es cualquiera que diga, oye, fíjate que yo levanto la mano y yo voy a ser PAC. Pues fíjese que no es tan fácil. Para ser PAC existen ciertas condiciones que impuso el SAT. Pues claro, ¿no? No va a permitir que empresas malavidas generen certificados falsos. ¿Ok? Entonces, para hacer un PAC necesitan pasar por un filtro y un proceso de autorización donde el SAT solicita ciertas condiciones para poder ser un proveedor autorizado del SAT. ¿Ok? Entre esas cosas se necesita una infraestructura, ¿ok? Equipo de cómputo especializado, porque recordemos que todo esto ya es electrónico. ¿Ok? Y otro cierto de requisitos que ustedes tienen que investigar en el internet. A ver, ¿cuáles son los requisitos para poder ser un PAC? Entonces, cualquiera puede ser PAC, sí. Cualquiera que llene los requisitos y que cumpla con esas condiciones. De lo contrario, no va a poder ser PAC. Entonces, también, si una empresa no cuenta con una infraestructura adecuada, no cuenta con los medios, con la logística correspondiente para llegar a esto, pues por muy honesta que sea la empresa y todo esto, no lo va a poder hacer. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces ya queda claro qué cosa es un PAC. ¿Ok? Y pues ahora vamos a ver y continuar con nuestra clase. ¿Ok? Entonces, bien, para continuar con nuestra clase vamos a abrir el COI y vamos a recordar qué es lo que estábamos viendo la clase pasada. ¿Ok? Entonces,
Déjenme cerrar esto aquí. Y vamos a entrar a nuestro programa de Haspel COI. Un momentito, nada más en lo que abre el programa. Si hoy no quiere trabajar el COI, un momento más, está procesando. De seguro han de estar entrando en actualizaciones de Windows porque mi máquina se me puso un poquito lenta. Y tenemos una actualización de COI. Bueno, ya tenemos aquí el COI, ya está abierto el COI. ¿De acuerdo? Entonces, un ajuste más, muy rápido, por favor, permítanme un segundito. Y bien, aquí estamos en el COI. ¿Y qué tenemos aquí en la parte de abajo, a la derecha? Tenemos el aviso de que hay una actualización. ¿Sí? ¿Se acuerdan qué era esto de las actualizaciones? Sí, eso ya creo que ya lo vimos en una clase pasada, si no les recomiendo que repasen la clase, ¿ok? Vamos a posponer la actualización, ¿ok? Y vamos a entrar a nuestro COI. Estábamos viendo las pólizas, ¿sí? Ustedes recordarán que una póliza es la manera de contabilizar y es la única forma de mover los saldos, ¿ok? Quedamos que las pólizas. Y entonces para ir a la pantalla de consulta de las pólizas, lo que tenemos que hacer es dar clic en el icono que dice pólizas y recuerden, cuando tenemos un icono que está dividido con un dibujo y un texto que dice pólizas con un triangulito, significa que si le damos clic al dibujito hace una cosa y si le damos clic al triangulito hace otra cosa. Entonces aquí en el triangulito tenemos ¿qué? El menú de las pólizas, ¿ok? Donde podemos ir directamente a las pólizas, ¿ok? Y si no, a lo que está indicado aquí, ¿ok? Entonces le damos clic para entrar al menú de consulta de las pólizas. Y aquí estamos, ¿ok? Bien. Recordemos que nuestro programa es un programa para demostraciones y para clases, entonces por consiguiente no nos permite muchas cosas. ¿Ok? Bueno, ahora sí se puso necio el sistema. Pues sí que se puso necio. Bien, mientras he hecho a andar esto, les platico. De las pólizas, bueno, las pólizas tenemos la manera de hacerlas, o sea, crear las nuevas. Tenemos la manera de modificarlas, es decir, una que ya está elaborada, pues la podemos cambiar, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de cambiar una póliza, significa que vamos a hacer cambios, pero en las cuentas. O también pueden ser cambios en los importes, ¿ok? Eso es lo que sería una modificación. Y también podemos darlo de baja, ¿ok? Dar de baja una póliza significa cancelarla, pero al cancelar una póliza no significa que
Ahora sí, ya se ve, ¿ok? Bien, entonces, al dar de baja, de cancelar una póliza significa que la va a eliminar. O sea, la póliza la elaboramos y al hacer la póliza, entonces se afectan las cuentas. Al afectar las cuentas, se mueven los saldos. Ese es todo el chiste de la póliza, nada más mover los saldos. Acuérdense que para eso es el chiste de las pólizas y que manejamos una contabilidad ¿de qué tipo? A ver, ¿alguien se acuerda? Si correcto es de partida doble. Ok, entonces, cuando hablamos de eliminar una póliza, la quita de la pantalla de consulta y del consecutivo desaparece el número de póliza de esa póliza que eliminada, desaparece, ¿ok? Y ya no lo podemos volver a utilizar, porque ya se utilizó el folio y al eliminarlo, pues entonces no significa que deja el hueco y que puedo volver a meter el mismo número de la póliza, no. Ya una póliza que se elimina queda quitada de la lista, pero ahí permanece, digamos, oculta, que está eliminada y que ya no funciona, que ya nomás está estorbando, por así decirlo, pero que ya no podemos intercalar una nueva en ese folio que nosotros ya dimos de baja. ¿Ok? Bueno, ahora, aparte de agregar, modificar y eliminar las pólizas, nosotros también podemos, con este programa de Aspelcoy, copiar pólizas de un periodo a otro periodo. ¿Ok? Eh, por ejemplo, se llaman como copiar pólizas. ¿Por qué? Pues cada póliza es distinta. Sí, cada póliza es distinta. Ajá. Todas las pólizas son distintas, pero puede haber la coincidencia de que cada mes existan pólizas iguales. ¿A qué me refiero iguales? Iguales en cuanto al concepto y también a veces en cuanto al importe. Un ejemplo, podríamos pensar en una empresa que esté rentando las oficinas y entonces al rentar, ¿qué es lo que hace? Paga una renta mensual. Al pagar la renta mensual, eso es un gasto. ¿Ok? Entonces hay que hacer un egreso, es una erogación. Hay que sacar ese dinero, entonces hay que hacer el asiento contable de ese movimiento de dinero. ¿Por qué? Porque ese dinero va a salir del banco y se lo vamos a entregar a quién? A un proveedor de servicios. Entonces, al mover estos dineros, entonces se debe de hacer que una póliza, ¿ok? Que refleje, que indique, que sea el comprobante fiscal de ese movimiento de dinero que se va a hacer al sacarlo de un banco y dárselo a un proveedor. Entonces, se hace una póliza. Pero como esa renta es fija durante X tiempo, entonces todos los meses se tendrá que hacer la misma póliza. Al decir la misma póliza, no quiero decir que es el mismo número de póliza, sino el mismo concepto y en este caso el mismo importe durante todo el tiempo que dure el contrato y se tenga que pagar ese importe. Entonces es muy conveniente poder copiar la póliza del periodo anterior, copiarla a ¿para qué? Pues para evitarnos el trabajo, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, déjenme ver qué póliza, aquí una póliza de diario, un traspaso, ventas, costos, ventas, depreciación, póliza de ajuste, nómina, centros de costo, no, por ejemplo, mi pago de nómina. Vamos a suponer, esta nómina es algo similar a la renta, ¿no? Son los sueldos que se pagan, ya sea cada quincena o cada mes. ¿Ok? Entonces, vamos a suponer que esta nómina es mensual. ¿Ok? Entonces, como ya tengo mi póliza y como es lo mismo, entonces la voy a copiar. Del mes de septiembre la voy a copiar a el mes de octubre. ¿Ok? Entonces, primero nos posicionamos donde está la póliza que nosotros queremos copiar. Y ahora vamos a buscar un iconito en la barra de herramientas que diga que vamos a copiar la póliza. Entonces, por acá debe haber un iconito que dice que vamos a copiar la póliza. Aquí está, miren.
copiar póliza. ¿Ok? Entonces le vamos a dar clic. Y si no pasó nada, no, sí pasó. Acuérdense que la función no lee de Windows, ¿no? Lo que es el portapapeles. Al darle clic en copiar la póliza, la información de esa póliza ya se copia al portapapeles. Ahora vamos a entrar al periodo donde nosotros lo queremos. No se deja. Bueno, de verdad que ahora sí mi sistema se puso los moños, ¿verdad? Bien, entonces, se los platico. Seleccionamos el periodo donde nosotros queremos la póliza. Y una vez que ya estamos posicionados en ese periodo, no sé qué está pasando ahora, ajá, entonces buscamos otro iconito que dice pegar la póliza, que normalmente está junto al de copiar. Dale copiar y junto debe estar el de pegar. Ahí está, pegar. Entonces, una vez que nosotros encontramos este iconito de pegar póliza, le damos clic en pegar la póliza. Vamos a darle clic aquí a ver qué hace, ¿sí? Porque debe ser en otro periodo, ¿verdad? Ok, y entonces la máquina me manda este mensaje, ¿ok? Me dice que si quiero editarla. ¿Por qué me pregunta que si quiero editarla? Bueno, miren, yo les comenté un ejemplo donde el concepto y el importe son iguales. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, en mi nómina el importe no es el mismo? ¿Por qué? Pues porque se pagó tiempo extra, porque hubo faltas, no sé, por alguna circunstancia a algunos empleados no se les pagó lo mismo que el mes pasado. Entonces, el sistema me dice, bueno, ¿quieres editarla? Pues sí, ¿para qué? Pues para hacer la modificación. Sí, le digo que sí, se abre la nómina y ahora sí, ya podemos aquí hacer la modificación requerida a la póliza, ajá, y la guardamos, ¿ok? Dice que es de diciembre. ¿Por qué diciembre si estábamos en septiembre? Ahí andan los problemas, ¿ya vieron? Ok, algún problemilla tengo aquí con mi sistema. Fecha inválida, ok. Así es, efectivamente. Bueno, nuevamente les pido una disculpa, o el sistema sale algún problema ahorita. Bueno, entonces, aquí se hacen las correcciones y una vez que ya están hechas las correcciones, entonces graban ustedes su póliza y ¡pum! Ya quedó insertada en su periodo que ustedes requieren. ¿Ok? Otra forma de copiar pólizas entre periodos es abriendo la captura de pólizas. Ábrete, Sésamo. Caracoles, sí que estamos con problemas con... A ver, déjenme cerrar esto, volverlo a abrir. Sí. Entonces, mientras les platico. Abriendo la pantalla de captura de las pólizas, hay igual un comando que dice copiar de otro periodo y entonces nomás le tenemos que indicar de qué periodo buscamos la póliza que queremos. La seleccionamos. Vaya. Y buscamos igual otro icono que dice copiar desde otro periodo, le damos a aceptar y con esto
queda. Bueno, les voy a deber la demostración para la próxima clase. No sé qué esté sucediendo, les pido nuevamente 1000 perdones con el programa que se niega a trabajar el día de hoy. Bien, entonces, también podemos copiar pólizas desde un archivo de Excel. Algunas veces son muchas partidas y entonces nos puede convenir primero armar nuestra póliza en un archivo de Excel, después buscar el programa y decirle que vamos a jalar la póliza desde un archivo Excel. Entonces, vamos a ver primero cómo se elabora, cómo se hace una póliza en Excel. ¿Ok? Aquí tenemos un archivo de Excel, es un ejemplo de cómo se hace. Aquí está. Bueno. Es primordial tomar en cuenta que si nosotros queremos integrar o importar una póliza desde un archivo de este tipo de Excel, debe de llevar cierta estructura, siempre. Es lógico, ¿no? El programa va a leer, así, pues yo lo voy a jalar así porque yo me tengo que encontrar aquí el número, el importe, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ustedes deben de primero buscar el formato que se tiene que hacer para crear nuestra póliza en el archivo de Excel. Entonces, aquí está. Primero va el tipo de póliza, luego el número, el concepto y la fecha. En un segundo renglón debe llevar la cuenta, el departamento, si es que lo manejan, y aunque no lo manejen, deben de conservar el espacio, el campo. Luego viene el concepto, después el tipo de cambio, y vamos, si manejan o no manejan moneda nacional, de todas maneras tienen que llevarlo. Y en este ejemplo todos tienen el 1. ¿Por qué? Déjenles explico. Por ley, no debemos contabilizar en moneda extranjera. Estamos en México. Entonces, pero una cosa es no contabilizarlo en moneda extranjera y otra cosa es no poder manejarlo. Entonces, cuando manejamos moneda extranjera, el programa lo que hace es un truco. ¿Ok? Siempre va a necesitar un tipo de cambio. ¿Ok? Entonces, ese tipo de cambio siempre lo va a utilizar, siempre, siempre, siempre. Aunque no manejemos moneda extranjera, de todas maneras maneja el tipo de cambio. Entonces, si manejamos dólares, ¿qué necesitamos? El tipo de cambio de los dólares, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando manejamos dólares y los queremos pasar a pesos? Pues sí, ¿no? Multiplicamos la cantidad por el tipo de cambio, o sea, la cantidad de pesos, ¿no? Por el tipo de cambio, ¿y qué nos da? Perdón, al revés, multiplicamos los dólares por el tipo de cambio y nos da los pesos, ¿ok? Y si tenemos los pesos y queremos saber cuántos dólares son, entonces dividimos la cantidad de pesos entre el tipo de cambio y entonces ya tenemos los dólares. Pero ¿qué pasa si yo agarro de dólares, vamos a hablar a 12 pesos por dólar, ¿no? Un dólar y lo multiplico por 12, me va a dar 12 pesos. Si son 2 dólares, 2 lo multiplico por el tipo de cambio que son 12, me va a dar 24. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si yo agarro 50 pesos y los multiplico por 1? Pues me va a dar otra vez 50. ¿Ok? Entonces, así es, digamos, con este truco. Cuando la moneda no es extranjera, que la moneda es moneda nacional, el tipo de cambio siempre va a ser 1. Porque la computadora, bueno, los programas, como siempre multiplican la cantidad por el tipo de cambio, pues va a dar el mismo número. Entonces, 50 por 1, pues es igual a 50. ¿Ok? Pero si en lugar de ser 50 pesos fueran 50 dólares, entonces ya no hay que multiplicarlo por 1.
Hay que multiplicarlo por el tipo de cambio. Ya, entonces así es como ya obtenemos la cantidad en pesos. Por eso es que aquí el tipo de cambio siempre tiene que ser 1 cuando no se maneja moneda extranjera. ¿Ok? Bien. Y luego la columna de cargos y los abonos. Acuérdense que las pólizas son para llevar partidas positivas y partidas negativas, vamos a llamarle así. Unas que suman y otras que restan. Y aquí se pone la columna de los que suman y la columna de los que restan. ¿Ok? Entonces, con esto, aquí vamos poniendo las partidas. Miren cuántas partidas tenemos en este ejemplo. Ajá. Creo que lo máximo que se soporta son como 400 partidas. Ajá. Bien, aquí está por fin la cuenta de abono. Y entonces, una vez que nosotros ya tenemos integrada nuestra información, aquí está tipo de pólizas de ingreso. El número de póliza es la 1. El concepto es la cobranza dice de octubre del banco HSBC y el día es el 30. No se pone el mes, ¿por qué? Porque como recordarán ustedes que la contabilidad se lleva por periodos, entonces si yo estoy metido en el mes de diciembre, pues lo único que tengo que decir es de qué día. Ya no tengo que decir que es diciembre porque me estoy metiendo en diciembre. Y si fuera en enero, pues entonces yo digo que es el día 15, entonces es el 15 de enero porque me estoy metiendo en enero. ¿Ok? Por eso es que nada más lleva el puro día. Bien, aquí la cuenta, esta es la cuenta. ¿La cuenta de qué? Una cuenta de detalle donde va a ir cargada, va a ir aplicada la póliza. En este ejemplo no lo puedo aplicar a nuestro archivo porque aquí tengo nada más 2 niveles y en mi COI yo estoy manejando 3 niveles. ¿Sí? Como podemos observar aquí, ¿no? 1, 2 y 3 niveles. Entonces no me va a funcionar ahorita el querer meterlo, ¿no? Pero la forma de hacerlo es, una vez que ya tengo mi archivo de Excel, busco el menú que se llama Procesos. Aquí está, Procesos. Ajá. Y busco entonces este icono que dice aquí, Integración de pólizas. Bueno, caracoles. Sigo pidiendo perdón. Al darle integración de pólizas, tiene que salir otra ventana donde me va a preguntar cuál es el archivo de Excel, dónde está localizado, cómo se llama, ¿ok? Y ya que le doy los datos del archivo, le doy clic en aceptar y entonces, ¡prum!, me copia mis pólizas al archivo, ¿ok? Así es como lo hace el sistema. Y por último, también podemos copiar pólizas de otra empresa, porque en el COI podemos manejar varias empresas. Aquí, recuerden que aquí se van a ir detallando todas las empresas que nosotros podamos manejar con nuestro sistema de COI, pero todas son independientes, no se mezclan, ¿ok? Y se pueden ir agregando conforme ustedes la necesiten. Aquí yo no puedo agregar nada por la misma razón de que este es un número de serie educativo, es un programa especial que no permite hacer muchas cosas como ustedes se están dando cuenta, ¿ok? Bien, pero con el programa ya que tengan ustedes registrado, aquí van a poder tener sus empresas. Y podemos copiar déjenme ver, podemos copiar de una empresa a otra empresa con una condición, que en la estructura de su catálogo deben de ser idénticas. Ojo, estoy hablando de la estructura, ¿sí? No los datos. En la estructura se refiere precisamente al hecho de los niveles, deben tener los mismos niveles, y las cuentas obviamente también tienen que ser de lo mismo. Vamos, si aquí en esta empresa tengo la 1110 como caja, fondo fijo de caja,
en la otra empresa también tiene que ser la 1110, el fondo fijo de caja. ¿Por qué? Pues no puedo copiar una póliza de una cuenta a otra cuenta, tienen que ser las mismas cuentas, ¿ok? Entonces, esa es la única condición. Entonces, esto, por ejemplo, de copiar de una empresa a otra empresa es muy común y muy aplaudido, por así decirlo, por los despachos contables. En los despachos contables, donde llevan la contabilidad con la misma regla para todos sus clientes, esto les puede servir mucho. ¿Ok? Entonces, entraríamos igual aquí, perdón, de integración de pólizas. Aquí no me cierra las ventanas, pero no me abre la tabla. Me presentaría la ventanita que les comento que se las debo para la próxima clase. Y ahí vamos a ver un apartado que dice integración desde otra empresa. Le damos clic ahí y entonces nos va a preguntar de qué empresa queremos copiar la póliza. Seleccionamos la empresa, le vamos a decir de qué periodo y le vamos a decir de qué tipo de póliza. Y entonces nos va a abrir una ventanita donde podemos escoger el número de póliza que nosotros queremos. Le damos clic en aceptar y ¡pum! Copia nuestra póliza a nuestra empresa. ¿Ok? Entonces, acuérdense, es en procesos, integración de pólizas. Aquí es donde vamos a agregar ya sea las pólizas que vienen desde Excel o las pólizas que vengan desde otra empresa. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Quedó claro? Bien, ahora, les menciono que esto de los periodos, en Aspel-COI no necesitamos cerrar un periodo para abrir el siguiente periodo. ¿Qué es eso de cerrar? Bueno, contablemente, se dice que vamos a cerrar un periodo cuando el fin de mes llega y en teoría se supone que ya capturamos todos los movimientos de este mes y entonces ya generamos nuestros saldos iniciales del siguiente periodo. ¿Ok? Entonces es cuando se hace el cierre mensual. El cierre mensual significa que ya terminamos de capturar todos los movimientos de este mes, o sea, de este periodo, ¿ok? Y se generaron los saldos iniciales del siguiente. ¿Por qué? Porque al meter todas mis pólizas de este mes ya moví todos mis saldos, toda mi información, y entonces se genera el saldo final de este mes. Y que cuando yo cierro, que hago mi, aquí, me voy al administrador de periodos y entonces yo le digo que quiero, ¿sí?, crear el siguiente periodo. ¿Ok? Incluso viene marcado por default. Le damos clic en aceptar y entonces el sistema, si ya existe el periodo, me manda un aviso, me dice que ya existe el periodo, ¿ok? Y que si yo quiero hacer este proceso, entonces me va a borrar el que ya tengo y lo va a volver a generar. Entonces, ojo, si ya tienen ustedes abiertos los periodos y hacen este proceso, entonces van a perder todo lo que se ha hecho en el periodo, se pierde. Entonces hay que tener cuidado, ¿ok? Entonces, bueno, aquí pues no me deja hacerlo, ¿verdad? Pero eso es lo que sucedería. Y entonces es como se van agregando aquí los meses, uno por uno, uno por uno. También pueden pensar en abrir todos los meses de todo el año, ¿sí? Desde enero hasta diciembre. Lo que va a suceder es que todos los meses, todos los periodos van a tener los mismos saldos. El mismo saldo de inicio y el mismo saldo final. ¿Por qué? Porque al no tener cargos y abonos, pues nomás se va recorriendo periodo a periodo y va mandando los saldos, los saldos, los saldos. Y como no tiene movimientos, pues finalmente van a ser los mismos. ¿Ok? Y eso no significa que no podamos ir haciendo nuestro trabajo cada mes, cada mes, cada mes. Normalmente en las empresas siempre van retrasados, ¿verdad? Nunca se da el caso de que estamos a día último de mes y que el día primero ya
capturé las últimas pólizas del mes pasado y empiezo. No, 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 no. Normalmente en las empresas, en lo que se autorizan documentos, se recaban, etcétera, pasan unos cuantos días para terminar el cierre del mes anterior. Ajá. Pero no hay ningún problema, porque como el COI trabaja por periodos, nosotros podemos sacar nuestra balanza de comprobación del mes en cualquier instante. ¿Y qué es la balanza de comprobación? Recordemos, efectivamente, es probar que nuestra contabilidad va bien. La balanza de comprobación, por se llama así, es para checar que llevamos nuestra contabilidad bien capturada. Ojo, bien capturada. La balanza de comprobación no significa que ya está completamente capturada toda la información. Podemos haber dejado fuera una póliza de ventas, una póliza de compras, una póliza de diario, y no va a haber nadie que nos diga que faltó la póliza de capturar. Entonces podemos dar por sentado que ya terminamos el mes, pero resulta que después, días posteriores, días 3, 4, 15 días del siguiente mes, nos damos cuenta que faltó un movimiento y no hay ningún problema. Nos regresamos al periodo que quedó incompleto, metemos la póliza, traspasamos los saldos y todo queda en su lugar. ¿Ok? Bueno, muchachos, pues eso sería todo por hoy. Les agradezco su atención. Ajá. Y les pido mil disculpas por por esos inconvenientes con el programa. Y nos vemos la próxima clase, por favor, a la misma hora. Cuídense mucho, por favor.